Manualidades para vender. En el mundo de la papelería creativa existen muchas opciones para crear y vender desde casa. Una tendencia en crecimiento es el diseño de empaques creativos. Estas creaciones pueden usarse para decorar la mesa de un pastel o simplemente entregar desayunos personalizados. Al finalizar este video sabrás qué productos puedes usar, qué materiales y herramientas necesitas y cómo y dónde diseñar manualidades para vender. Actualmente existen diferentes productos que se prestan para este tipo de trabajo. Sin embargo, como en cada país es diferente, vámonos para el supermercado, donde te mostraré la esencia de lo que debes tomar en cuenta al seleccionarlos. Para crear recuerdos, vamos al pasillo de los dulces para encontrar estos paquetes de golosinas que podemos colocar dentro de cajitas o chip bags personalizadas como esta. Y aprovecho para contarte que este video está siendo patrocinado por el curso Cricut Paso a Paso, donde puedes aprender todo lo que necesitas para crearlas desde cero. Pero ya, poniéndonos serios, el pasillo de los dulces, las galletas y chocolates son una opción para este tipo de empaque. Los snacks salados también son una opción para este tipo de proyecto. Allí están las famosas latas de Pringles y también las bolsitas de papitas. En el pasillo de las bebidas comenzamos por el área de las aguas. Existen botellas de cristal y plástico, así también como diferentes colores, pero podemos optar por la que más nos conviene según la temática a utilizar. Algo importante que tomo en cuenta al momento de seleccionarlas es que tengan el menor detalle posible, ya que algunas vienen con la marca grabada y en lo personal no me gusta cómo quedan. Lo mismo tomo en cuenta en el área de los jugos. Cuando hablamos de bebidas alcohólicas, las más famosas que podemos decorar son las botellas de vino y cerveza. Incluso existen unas presentaciones pequeñas que quedan excelentes para cierto tipo de detalles. Déjame saber en los comentarios si quieres ver un poquito más a fondo sobre cómo hacer una botella de vino o una caja de cerveza personalizada. Existen un montón de herramientas que podemos utilizar en el área de la papelería creativa y no necesariamente necesitas una máquina de corte. Por eso te mostraré varias herramientas que puedes utilizar como base. Para hacer estos empaques creativos voy a utilizar la temática Encanto. Dependiendo del tipo de empaque, puedes decidir qué papel utilizar. Puede ser papel de sticker, papel fotográfico, satinado, cartulinas, papel de scrapbook o combinar varias opciones. El primer proyecto de este video será el Nutella Go. Voy a diseñar la base del sticker en Canva. Solo necesitamos tomar las medidas, cargar nuestra imagen y colocar los textos que llevará. Al descargar este archivo en formato PNG o JPG, podemos decidir si imprimir y cortar a mano o si llevarlo al programa de Cricut o cualquier máquina de corte que tengas y cortarlo con esta. Para agregar más detalles decidí llevarlo a Cricut para crear este tipo de relieve, o sea, voy a cortar el sticker, pero adicional voy a cortar a Mirabel por todo el borde. Y como esto es una imagen que no es PNG, te voy a enseñar cómo limpiarla en Cricut Design Space. Voy a cargar esta imagen dos veces. La primera será el corte completo del sticker, pero con la segunda carga lo que haremos es limpiar la imagen, para solo quedarnos con el contorno de Mirabel para resaltarla. Para limpiar la imagen nos apoyaremos de la borra, haré zoom para ver mejor los detalles y asegurar de quedarme solo con la silueta de Mirabel. A veces, cuando cargamos una imagen, puede que cambie de tamaño, así que es muy importante asegurar que los tamaños sean los correctos antes de enviar a imprimir y cortar. Ya que tenemos nuestra imagen lista, solamente es esperar que la Cricut haga su magia. Para la parte de arriba de este Nutella Go voy a utilizar una imagen de Design Space y la voy a colocar sobre este estilo de silueta. Simplemente tomé las medidas para asegurarme de que estoy haciéndolo de la manera correcta. El papel seleccionado para este proyecto fue sticker para la parte de arriba y para esta base
del Nutella Go y aquí utilicé cartonite. Este es un cartonite mate, pero también le puede venir muy bien uno satinado. Otra idea súper cool para agregar en estos detalles de reempaque es crear un empaque para resaltar la creación. Así que en este caso diseñé una base para el Nutella Go. Este troquel es posible crearlo en cualquier programa de diseño de vectores. Puedes hacerlo en Cricut, pero en mi caso decidí hacerlo en Illustrator, ya que voy a dejar este archivo disponible para todas las miembros de Jefa Creativa. Para los detalles finales agregué esta mariposa en relieve. La verdad se ve muy bonita y así queda el resultado final. En cuanto al pegamento, estoy utilizando silicona caliente y Tridox para darle relieve. Ahora veamos sobre chocolate y botellas de agua. Ahora te mostraré una forma aún más simple para que puedas iniciar a crear este tipo de proyectos. El papel seleccionado será de una colección de scrapbook y para replicar el empaque de este chocolate voy a utilizar silicona caliente. Aseguro pegar bien para finalmente usar la corrugadora y tijera de formas para agregar estos detalles finales. Así como está, se ve muy bonito, pero estamos recreando la película Encanto, así que aprovecharé para agregar una imagen de Isabela. Este es un archivo SVG, o sea que está en capas. En este video sobre vinil adhesivo te mostré cómo armarla en capas. Sin embargo, para este video deseo avanzar más rápido el proceso de armado, así que voy a convertir esta imagen de capas a una imagen de imprimir y cortar. De esta forma ahorro tiempo al armarlo. Imprimiré también a sus hermanas para agregarle luego a otros detalles. Las botellas de agua son un recurso que jamás imaginarías lo bien que se ven en las mesas de dulces. Así que para decorar esta botella también usaré el papel de scrapbook como base y las imágenes de las hermanas las voy a colocar en relieve con Tridots. Por último, agregaré este detalle de flor en la tapa, latas decoradas o Pringles. Este proyecto se puede replicar en cualquier empaque con esta forma. Y del archivo que tenemos disponible en la membresía, de la casita de Encanto, voy a tomar solo la puerta. Y lo que haré ahora es duplicar el respaldo de la puerta unas 6 veces para que de esta forma se pueda sostener por ella sola. Utilizaré esta pieza para la tapa de la lata. Para el cuerpo de la lata podrías usar una impresión, o sea, un detalle que diseñes y puedas imprimirlo y pegarlo y listo. Incluso puedes utilizar papel de sticker o cartulinas. En este caso, yo decidí utilizar una cartulina simple porque quiero mostrarte todo lo que puedes hacer aún si no tienes una máquina. Es solo cuestión de poner atención a los detalles. Como detalles finales voy a agregar este vinil holográfico de César. Saca tu creatividad al momento de seleccionar tus productos y materiales para hacer este tipo de reempaques creativos. Inspiración es lo que quiero transmitirte en este video. Y si quieres aprender más sobre papelería creativa, personalización y todo lo que tiene que ver con el mundo de las máquinas Cricut, te invito a que mires mis clases online. Te dejo por aquí más información.